Nunca imaginé que mi hija sería la luz en la vida de un niño en necesidad. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Miré a mi alrededor, la sala era un caos. Las risas se apagaron. Los rostros se tornaron serios. En medio de ese silencio, escuché un llanto desgarrador. Era un niño pequeño, con unos ojos que parecían dos pozos de tristeza. Sam, mi hija, tenía solo 10 años, pero en ese momento, su pequeño corazón latía con una fuerza que podía iluminar el mundo. Yo estaba perdido en mi propio dolor. Había agarrado mi pecho, y sentía un nudo apretado en mi garganta. La noticia del accidente de su hermano nos había devastado. Éramos una familia rota. La pena nos había consumido, haciéndonos prisioneros de nuestras lágrimas. En un rincón, Sam se acercó al niño. Con sus manos temblorosas, le ofreció su peluche favorito, un osito desgastado que solía abrazar cada noche. El niño lo miró con asombro. Nadie había hecho eso por él antes. Los ojos de Sam brillaban con una luz cálida, como si un destello de esperanza se hubiera encendido en medio de la oscuridad. Ella siempre había sido un alma sensible, capaz de sentir el dolor de otros, incluso en medio de su propia tragedia. Esa tarde, el silencio se llenó de una risa tenue que emergía de sus labios. Era tan contradictorio. La tristeza se aferraba a mí, mientras que su luz comenzaba a deslizarse por la rendija más oscura de nuestra vida. Ella, tan pequeña, comenzaba a cambiar el rumbo de la vida de aquel niño. Las palabras entre los adultos se desvanecían a mi alrededor. Sus murmullos se convertían en ecos lejanos. Observé cómo Sam abrazaba al niño, cómo lo envolvía en un manto de cariño. El contraste me hizo estremecer. Yo seguía allí, inmóvil, teniendo una lucha interna entre abrir mi corazón o seguir encerrado en mi tristeza. Sentí su temblor al abrazarlo, su voz suave calaba en el silencio. La esperanza brotaba entre ellos. De repente, las luces del lugar comenzaron a parpadear. Un sonido sutil se irguió en el ambiente, casi como un susurro. Algo no estaba bien. Las miradas se volvieron hacia la puerta. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Siguió un silencio pesado. ¿Qué estaba pasando? En mi pecho, el miedo empezó a surcar, como si una sombra se extendiera sobre nosotros. Fue entonces cuando escuché el chirrido de la puerta abriéndose. Una figura apareció, oscura y extraña. Todo mi cuerpo se tensó. Los corazones latían con fuerza. Era el tipo de momento que solo se ve en una película de horror. La estructura de nuestro mundo estaba a punto de volverse a tambalear. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin avisar. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que se viene. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La figura en la puerta se recortaba contra la luz tenue del pasillo. Su sombra se proyectaba como una amenaza sobre la sala desordenada. Yo tragué saliva, mis manos temblaban levemente mientras trataba de procesar la escena. El llanto del niño se hizo más agudo, y mi hija, al notar el cambio en el ambiente, se separó repentinamente del pequeño que estaba abrazando. Aquel gesto fue como un jarro de agua fría en mi corazón. Papá. La voz de Sam sonó casi un susurro. Sus ojos se dirigieron hacia mí, buscando una respuesta que no tenía. La oscuridad de la figura se fue aclarando. Era un hombre delgado, con un rostro marcado por arrugas que hablaban de dolor y desesperación. Un destello de furia empezó a parpadear en su mirada, lo que me hizo sentir aún más ansioso. ¿Dónde está mi hijo? Su voz reverberó en la habitación, llena de una rabia contenida. Era un grito compuesto de pérdida y sufrimiento, algo que resonó en mis venas. Mi mente, atrapada en el caos, se debatía entre la compasión por su dolor y la necesidad de proteger a Sam. ¿Qué ha pasado,
pregunté, intentando mantener la calma, aunque mi voz quebró como el cristal. El hombre se acercó un paso y, en ese breve movimiento, el ambiente se cargó con una tensión palpable. Sam retrocedió un poco, asustada, y el niño que había recibido su oferta de amor miró con tristeza, incapaz de comprender la gravedad de la situación. Mi hijo está perdido. Se lo llevaron en el accidente. Sus palabras dejaron caer un peso sobre todos nosotros. Sin embargo, aquello que comenzó como un grito de desesperación en el aire se transformó en el eco de una cicatriz compartida. Su dolor resonaba con el nuestro, pues el accidente había dejado un rastro de caos en muchas vidas, y por un momento, el hombre y yo éramos dos padres perdidos en la misma tormenta. Miré a Sam, quienes sus ojos, esos ojos que tal vez un día iluminarían el mundo, reflejaban ahora confusión y miedo. Jamás pensé que tuviera que afrontar algo así tan pronto. ¿Por qué esta persona estaba aquí, papá?, me preguntó, su voz temblorosa envolviendo en la sala la fragilidad con la que había enfrentado la jornada. Para ayudarte a ti, mi amor, dije, aunque no sabía si era verdad. Yo solo quería que su mundo no se oscureciera más de lo que ya estaba. Decidí dar un paso hacia el desconocido, dispuesto a escuchar, a entender su dolor. Tal vez, de alguna manera, podríamos encontrar un hilo de esperanza en la penumbra. Al acercarme, el hombre me detuvo con un gesto, su mirada implacable todavía chispeante de furia. ¿Y qué eres tú, un maldito espectador de mi dolor? ¿Qué puedes hacer por mí? Su voz se elevó. Era como si cada palabra golpeara un tambor en mi pecho, resonando el mismo sentimiento de impotencia que me oprimía cada día desde el accidente de mi hijo. Quiero ayudar, respondí, mi voz firme a pesar de la debilidad que me consumía. Yo sabía que no había respuestas sencillas, pero debía intentarlo. Miré hacia mí y vi que seguía uniendo fragmentos de su coraje, acercándose al niño que había perdido su alegría. Ella, con su luz, intentaría ayudar también a aquel padre, aunque su propia vida se tambaleara. Sin embargo, no fue así como sucedió. Una figura más apareció detrás del hombre. Era una mujer, con el rostro desencajado por el dolor y la ira. No hay perdón para los que nos han quitado a nuestros hijos. No puede haberlo, dijo, y sus ojos ardían con la furia del mundo. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Sam mientras las palabras goteaban en un océano de desesperanza. ¿Qué puedo hacer yo para ayudarlos?, escuché que susurraba en voz baja, como si su pequeña alma estuviera en conflicto. La sala se quedó en un silencio aplastante. La desesperanza pasó a ser el único sonido. En tanto las decisiones tomaban forma, las emociones se entrelazaban y el peso del sufrimiento compartido se volvía más intenso. Dándome cuenta de que no podía apartar esa verdad, supe que tenía que enfrentar la sombra en la que estábamos. Empantanados. Ambos padres, ajenos entre sí, luchaban por sus propios faros en medio de la tormenta. Uno de ellos clamaba por encontrar su luz, mientras el otro intentaba proteger la brasa que aún le quedaba. Todo estaba a punto de explotar, a una distancia tan cercana que podía sentir el aire cambiar. Necesitamos hablar, dije, tan pronto como la calma se asomó como una posibilidad, pero el momento congeló todo lo que estábamos dispuestos a hacer. Las miradas se tornaron hacia mí, y en mi alma sabía que el siguiente paso marcaría la diferencia. Solo quedaba preguntarnos si estábamos preparados para seguir adelante o si la sombra que había llegado podría extinguir nuestras lamparitas. De repente, en visión periférica, vi el viejo peluche que Sam le había regalado al niño, tirado en el suelo, y un escalofrío helado recorrió mi espalda. Era solo un simple objeto, pero en ese momento, sentí que simbolizaba mucho más, lo que hacía falta para encender la luz que tantas almas necesitaban. La tensión en la sala era casi insoportable, un hilo frágil que amenazaba con romperse en cualquier momento. La mujer, con su rabia palpable, se mantenía a un lado, observando cada movimiento con desconfianza. Su mirada era como un cuchillo afilado que buscaba una oportunidad para atacar. Sam, aún con el peluche en sus manos, miraba a ambos adultos con una mezcla de preocupación y determinación en sus ojos. Era como si, a su corta edad, supiera que las palabras podían ser un salvavidas en medio de un océano de desdicha. Sam, murmuré, sintiendo la necesidad urgente de atar su inocencia a un propósito mayor. Si podemos hacer algo por ellos, debemos intentarlo.
Pero, aún así, sentía que el peso de la responsabilidad era demasiado grande para un corazón tan joven. El padre de la figura sombría, con respiración entrecortada, parecía luchar contra el torrente de emociones que lo acosaba. ¿De verdad crees que hay algo que puedas hacer?, preguntó en un tono que oscilaba entre el desprecio y un destello de esperanza. La rabia en su voz se calmó momentáneamente, como si necesitara aceptar que, en medio de todo, podría ver una luz. Aquel instante fue como un paréntesis en el tiempo, donde las palabras no resuenan entre gritos, y los sentimientos se entrelazan suavemente. Fue en ese momento que Sam, con todo el valor de un niño que aún cree en los milagros, se agachó y recogió el peluche del suelo. Con sus manitas temblorosas, se lo ofreció al niño que había estado observando en silencio. «Esto es para ti», dijo. «Te hará sentir mejor». La dulzura de su gesto era como un bálsamo, un intento de sanar lo que parecía irreparable. Los ojos del niño, que antes lucían apagados, se iluminaron con una chispa de emoción. Le tomó un par de segundos, pero finalmente tomó el peluche en sus manos y permitió que una pequeña sonrisa se asomara en su rostro. En medio del sufrimiento, ese simple acto hizo que las paredes de desesperanza se tambalearan. La mujer sintió el cambio en el ambiente, y por un momento dejó de lado su agresividad. «No puedes entender lo que hemos pasado», empezó a decir, pero su voz temblaba, como si las fuerzas del dolor que la mantenían erguida comenzaran a desvanecerse. «Pero podemos intentarlo», interrumpí con cautela. «Puede que nuestras heridas no sanen de la noche a la mañana, pero también son parte de nuestras historias. Esta», señalé la conexión que se empezaba a formar entre los niños, «puede ser un nuevo comienzo». El hombre, a su lado, asintió lentamente, sus labios se apretaron y en sus ojos se podían leer las palabras no pronunciadas. «¿Y si solo se convierte en más dolor?». Pero ver el gesto de Sam había encendido algo en su corazón, una chispa que, aunque frágil, era suficiente para darle un giro a la situación. «¿Por qué no compartimos nuestras historias?», propuse, y el tono de mi voz fue un eco de mi propia vulnerabilidad. Necesitaba que comprendieran que más allá de la ira y el vacío, existía la posibilidad de solidaridad, la magia de unirse en la tormenta. La mujer, ahora con lágrimas en los ojos, no pudo más que responder en un susurro: «¿Cómo puedes pensar que esto puede ser posible? Nos han robado la vida». La tristeza que proyectaba era palpable, un grito silencioso contra la injusticia. «Sé lo que es perder a un hijo», le dije, mis propias palabras retumbando en la habitación como un eco inminente. La verdad era como una espada que cortaba el aire, y tanto el hombre como la mujer parecían absorber la intensidad de lo que había confesado. A veces, sentir el dolor de los demás puede ser un camino hacia la sanación. No somos enemigos en este dolor, no hay sanación. La mujer se negó apasionadamente, pero había un temblor en su voz que traicionaba su lucha interna. Yo podía ver que, detrás del velo de su sufrimiento, anhelaba la conexión humana que los había llevado a la habitación aquella noche. Sam miró a ambos adultos con ojos comprensivos, como si de su pequeña perspectiva la oscuridad pudiera ser deshecha por la luz. Ella sabía que todo dolor podía ser el germen de una nueva vida si se le daba la oportunidad. En medio de aquella conversación, el niño que abrazaba el peluche habló por primera vez. «Puedo jugar con él», su voz era suave, casi un susurro, pero cargada de la esperanza infantil que solo ellos pueden ofrecer. La mujer lo miró y, por un instante, le brillaron los ojos como si recordara su propia niñez. Momentos antes de que el dolor la consumiera por completo, el aire se sentía más ligero. La conexión comenzaba a formarse. «Sí», dijo su madre, y aunque su voz temblaba, proseguía en un tono menos hostil. «Podemos intentarlo». Eso fue suficiente. La esperanza no tenía que ser siempre grande, podía ser tan pequeña como un gesto, tan simple como el ofrecimiento de un peluche. La luz había encontrado una rendija para colarse en nuestras vidas desgastadas, como un eco resonante. Esos momentos de conexión revelaban un nuevo camino que seguía desarrollándose entre nosotros. Pero en medio de la suavidad, la voz del hombre encadenó la realidad de vuelta a un estado más severo. «Todavía no entiendo cómo podríamos ayudar a nuestros niños a sanar». La pregunta, aunque difícil y desgarradora, era el inicio de algo más grande. En ese momento,
comprendí que aún había mucho por descubrir, y que la verdadera batalla no radicaba solo en la sanación personal, sino en la unión de nuestras historias, aunque nos halláramos en un abismo de dolor. Y en la penumbra que aún nos rodeaba, fue cuando otra sombra apareció en el umbral de la puerta. Era la figura familiar que nunca había esperado ver de nuevo. Mi corazón se detuvo y las palabras se escurrieron de mis labios, temiendo lo que los ojos volverían a encontrar. Mi esposa. Había llegado justo cuando más la necesitaba, el mundo comenzó a volverse borroso, y su llegada prometía que todo lo que había conocido podría cambiar nuevamente. La figura de mi esposa se dibujó en la penumbra, sus ojos encontrando los míos en un instante que se sintió eterno. En su rostro, había una mezcla de sorpresa y confusión, como si el peso de la historia que nos había separado se desmoronara en ese mismo momento. Mi corazón latía con fuerza. Por un lado, la alegría de volver a verla se debatía contra el miedo de lo que esa reunión significaba. Él está aquí, exclamó, señalando hacia la presencia del niño que aún sujetaba el peluche. La voz de mi esposa, aunque suave, se impregnaba de una inquietud palpable. No era simplemente Grego, el niño que había aparecido como un destello de esperanza, sino una alusión al pasado que compartimos, la mujer que había estado tan furiosa unos momentos antes, empujando su dolor hacia todos nosotros, se congeló en su lugar. ¿Cómo? No sé cómo ocurrió, respondí, sintiendo que me sumergía en un abismo de confusión y redescubrimiento. Pero parece que la vida nos trae aquí por una razón, ¿no crees? ¿Por qué estás aquí, amor? La voz de mi esposa tembló entre la angustia y la curiosidad. En sus ojos había preguntas, incluso un atisbo de esperanza que se entrelazaba con la duda. La sala se tornó híbrida, un espacio donde el dolor y la esperanza danzaban como sombras en la luz tenue. La mujer, al escucharme, volvió su mirada hacia su hijo, como si esperando alguna respuesta que no podía ofrecer. La rabia, antes tan latente, se transformaba poco a poco en confusión mientras se percataba de que la conexión que estaba tomando forma entre todos nosotros era más fuerte que el odio que había mantenido erguida su espada de juicio. Sam, fiel a su esencia, rompió el instante tenso con una risa suave. Mira, tiene un peluche, y lo sacudió como si intentara traer la alegría a un lugar donde parecía haberse desvanecido. La tensión en el aire comenzó a desmoronarse. Aún así, el padre de la figura sombría no podía ignorar la angustia que le impregnaba cada uno de sus movimientos. No entiendo nada de esto, musitó con voz resignada, abrumado por la llegada de mi esposa y con su lucha interna a la vista. ¿Qué haces aquí? Tantas preguntas, tantas emociones a flor de piel. Le respondí en un susurro, no estoy aquí solo para ti, o para ellos, sino para todos nosotros. Cada historia es un hilo que, si se entrelaza, puede ayudarnos a sanar. Sam y yo venimos buscando eso, y en el eco de mis palabras, un nuevo semblante empezó a girar nuestra realidad. La imagen de mi hija cercana, inocente y llena de luz, era el faro que iluminaba los rincones oscuros de esta sala repleta de corazones pesados por el sufrimiento. La mujer mantuvo su mirada fija sobre mi esposa por un momento que se sintió interminable. Las lágrimas comenzaban a bordear sus ojos, mientras los recuerdos de su propia pérdida la atrapaban de nuevo. Perdí a mi hijo, perdí mi razón de vivir. Mi esposa, que había permanecido al borde de la incertidumbre, se acercó a la mujer, empatizando con la profundidad de su dolor. Lo sé, dijo con suavidad, y aunque ninguna palabra tiene el poder de devolver lo que hemos perdido, estas historias pueden convertir nuestro sufrimiento en fuerza. Fue un susurro cálido en un entorno helado. La conexión se estrechó. Mientras tanto, el niño, ahora envuelto en las suaves vibraciones de una niñez que aún preservaba algo de felicidad, observaba con ojos grandes la transformación que acababa de comenzar, sintiendo que algo había cambiado en su mundo, aunque aún era incapaz de describirlo. Sin embargo, algo más se agitaba en el aire, una sombra proveniente de los recovecos de mi propia angustia. Mientras mi esposa se acercaba a la mujer, yo podía sentir que la revelación y la verdad eran un camino lleno de obstáculos. Puede ser posible, susurré, sintiendo que la esperanza se entrelazaba con la ansiedad. Y en ese momento, la voz del niño se coló de nuevo en nuestros corazones. ¿Podemos ser amigos? La dulzura de sus palabras resonó como un naipe que caía en una partida de dominó. Pasaron unos segundos. La sala se
Encontró paralizada en el tiempo, dominada por el eco de esa simple pregunta. La mujer miró al niño, luego a su hijo, y pudo ver lo que había comenzado a florecer. Sin embargo, la sensación de tensidad regresó. Era como si un acontecimiento inminente se cerniera sobre nosotros, y no podía evitar preguntarme qué pruebas nos esperaban. Justo en ese instante, la puerta se estremeció y un golpe se oyó en el umbral. Mamá, la voz resonó en un grito atroz que apuntó como flecha a nuestras estructuras recién formadas. La figura de un niño, con el rostro tomado por el miedo, apareció en la entrada. Sus ojos reflejaban la angustia más pura, las respuestas a nuestras historias estaban a punto de complicarse aún más. El pasado, el presente y un futuro incierto amenazaban con reescribir todas nuestras verdades a medida que la oscuridad empezaba a perfilarse a nuestro alrededor. El grito resonó en la habitación como un eco de desesperación, y todos los corazones se aceleraron al instante. La figura del niño temblaba en la puerta, su expresión un reflejo puro de shock y terror. En la sala, la tensión creció como una tormenta repentina. Las pasiones en el aire, las conexiones recién formadas, parecían tambalearse bajo el peso de una nueva realidad. «Cálmate, cariño», gritó la mujer que había perdido a su hijo, su voz rasgada por el llanto. Se dirigió hacia él, sus brazos abiertos en busca de consuelo. «Estoy aquí. Estoy aquí», pero el niño en el umbral no disminuyó la intensidad de su miedo. «No quiero estar aquí». «No». Lo vi. Las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Y en el silencio que siguió, comprendí que aquel niño había visto algo desgarrador que lo había marcado en su propia travesía. Mis pensamientos giraban. ¿Qué pudo haber presenciado?, pregunté en voz baja, mientras mi esposa y la mujer se acercaban, formando un cuadro de empatía y amor, en un intento por calmar al pequeño desconocido. «Cálmate, por favor», le dijo mi esposa suavemente, acercándose, extendiendo un brazo hacia él. «Estamos aquí para ayudarte». «¿Qué viste?». Solo un instante pasó antes de que una sombra cruzara por el rostro del niño, dejando tras de sí una expresión de pánico que crecía. Vi a un hombre estaba en la calle, gritaba, y los otros ellos no hacían nada. Había sirenas, y me asusté. No sé qué hacer. El relato del pequeño desnudó las heridas de los adultos en la sala, cada uno de nosotros cargando cicatrices en un mundo desbordante de desamparo y dolor. Aquella noche, la vida se había vuelto incluso más compleja. La voz del niño vibraba con la angustia de algo que resonaba más allá de su percepción. «Todo estará bien», murmuró la mujer, sus añoranzas por su propio hijo entrelazándose con la compasión del instante. «No estás solo, todos te apoyamos». La fragilidad del momento se volvía una red de apoyo, donde todos resaltábamos lo mejor de nosotros. El murmullo de la sala cambiaba junto con el aire en torno a nosotros. La atmósfera, marcada por el sufrimiento, resplandeció por un instante, como si la luz tuviera la capacidad de superar la oscuridad. Pero, aún así, no podía silenciar la inquietud que recorría mis venas. Las historias comenzaban a entrelazarse, pero las sombras del pasado aún acechaban, listas para interrumpir de nuevo. Mientras todos intentaban ofrecer sus palabras de aliento, Grego observaba, confuso pero esperanzado. ¿Puedo quedarme aquí?, con ustedes, preguntó, temeroso, como quien teme que ese refugio pueda desvanecerse en un instante. «Claro que sí», respondió mi esposa, acariciando su pelo con ternura. «Nosotros seremos tu familia. Pero primero, necesito que hables. Necesitamos entender». Las palabras vibraban en el aire, un intento conjunto por encontrar claridad en medio del mar de incertidumbre. El niño asintió lentamente, como si fuera el primer paso para liberarse del peso de aquello que había presenciado. Sin embargo, en ese ir y venir de emociones, la puerta parecía llamada por otra presencia. Un murmullo arrastrado por el viento susurró por los bordes de nuestra conciencia, como un recordatorio de que, aunque comenzábamos a construir vínculos, el pasado estaba allí, esperando su momento para resurgir. «¿Qué más hay en esa calle?», pregunté, sin poder evitar que mi voz temblara. «¿Qué viste, realmente?». El niño, con los ojos llenos de una sabiduría insignia para su corta edad, volvió a mirar hacia la puerta. Él estaba gritando. Gritaba por culpa de ellos. Dijo que no debía haber ido por allí. Las palabras flotaron en la atmósfera,
impregnadas del temor que puede solo surgir de una vida en la que la inocencia ha sido truncada repetidamente. Aquella revelación era una puerta a más preguntas, barreras que necesitábamos traspasar, secretos que se erguían ante nosotros como fronteras inquebrantables. La angustia se apoderó de mi pecho. ¿Quiénes son ellos?, pregunté, sabiendo que la respuesta traería un torbellino de dolor y complicaciones. El niño se encogió, el peluche temblaba junto con sus manos, el cartel fue todo lo que pudo pronunciar antes de que el miedo apeara su voz. En aquel momento, mis miedos más oscuros afloraron, la verdad estaba dibujándose, y lo que nos había traído hasta aquí era solo el comienzo de un camino mucho más tortuoso, y antes de que cualquiera pudiera responder, el silencio se rompió con un nuevo grito, esta vez proveniente del exterior. Un sonido alto de explosivos resonó con un estruendo que congeló nuestras almas. ¿Qué fue eso?, preguntó Sam, asustada. Y, en un instante, la sala en la que buscábamos sanación se convirtió en un refugio amenazado, donde el futuro se tornaba borroso, y la lucha por la supervivencia parecía el único camino por delante. El pasado no había dejado de sorprendernos, y el irremediable entramado de nuestras búsquedas individuales ahora se tornaba un laberinto minutos que, definitivamente, necesitaba ser enfrentado. El estruendo externo resonó en la habitación, y un escalofrío recorrió la columna de todos nosotros como una corriente eléctrica. Grego se encogió aún más, escondiendo su rostro en el abrigo de mi esposa, mientras yo me esforzaba por mantener la calma. Es solo el sonido de fuegos artificiales, intenté decir, aunque mis palabras sonaron vacías incluso para mí. El eco de la realidad que vivimos se alzaba como un grito, una acusación en nuestra propia cara por intentar ignorar el dolor. Están atacando de nuevo, murmuró la mujer que había perdido a su hijo, su voz apenas un susurro. Había un dolor palpable en el aire, una mezcla de impotencia y desesperación que atormentaba nuestras almas. Escuchen, por favor, interrumpió mi esposa, con una claridad que resonó en medio del caos. Es momento de asegurarnos de que estaremos bien. Todos juntos, aquí, vamos a protegernos. La determinación en su voz reunía a los fragmentos de nuestras esperanzas, como un hilo que se torcía entre la tragedia y una ansiada esperanza, pero la realidad seguía siendo oscura, y nuestras sombras se alzaban con un peso cada vez mayor. Habría que enfrentar el problema. No solo éramos 4 familias en una sala, sino un grupo de almas atrapadas en un sistema que parecía estar fallando en su promesa de seguridad. Este niño ha visto cosas que no deberían existir, dije, alzando la voz en un intento por cortar la niebla de angustia que nos rodeaba. Su experiencia es nuestra experiencia. Estamos aquí para escucharlo. ¿Qué puede contarnos sobre lo que está sucediendo? Los ojos de Grego, llenos de lágrimas, parecían buscar consuelo entre los rostros de los adultos. Su mirada ansiaba reconocimiento, y el peso de lo que había presenciado caía sobre sus pequeños hombros de manera abrumadora. Él dijo que debía irse, murmuró el niño entre sollozos, luchando por vocalizar sus pensamientos. En la calle estaba lleno de ellos, eran muchos. Estaban gritando, y el hombre parecía tan asustado, como yo. Las palabras caían como gotas de lluvia en nuestra candente angustia. Lo siento, pequeño, susurró la mujer, las manos temblorosas mientras cercenaba al niño entre sus brazos, como si intentara salvarlo del dolor de su origen. Estamos aquí contigo. No tienes que pasar por esto solo. La comunidad se formaba a través del dolor compartido, conjurando un refugio de amor en medio de la tormenta. Pero seguía sintiendo que el tiempo se había extendido, que había una sombra que se cernía sobre nosotros, trapaceando con cada recuerdo. El niño tenía razón al estar asustado, la vida, tan frágil, parecía desplazar nuestros cimientos, y aunque la conversación giraba en torno a las profundidades del miedo, la voz de Sam interrumpió el murmullado caos. Yo no quiero esto. Yo quiero que todos estén a salvo. Aceptaré hacer lo que sea para proteger a todos. Su mirada era un destello de determinación, una chispa que también avivó algo en mi interior. Las estrategias de sobrevivencia se entrelazaban con un nuevo propósito. Aún así, como si una fuerza invisible acechara en la penumbra, la puerta se abrió con un chirrido escalofriante. El aire se congeló cuando seguimos el movimiento, las miradas se intensificaron en la figura que emergía del otro lado, un hombre que parecía desquiciado por la desesperación, cubierto de tierra y sudor.
Su rostro era un lienzo de horror. Están aquí. El cartel está aquí, gritó, su voz desgarrada en un eco que pareció sacudir los cimientos de nuestra sala. Huyen de él, no tengan miedo, pero no se queden aquí, por favor. El corazón se me hundió. La tormenta ya no era una metáfora, estábamos atrapados en el centro mismo de una pesadilla convertida en realidad. Grego miraba a la figura con pánico, y los adultos intercambiaron miradas que decían más que 1000 palabras. Era un sagrado pacto de que la lucha no había terminado. No, no, esto no puede estar pasando, murmuré al darme cuenta de que el niño y todos nosotros, incluyéndolos a ellos, estábamos irremediablemente atados a este ciclo de miedo. Era demasiado para el alma que anhelaba paz. Pero la voz de mi esposa resonó fuerte: juntos, somos más fuertes. Nadie se queda atrás. Fue un faro en medio de la tormenta, un recordatorio de que había poder en la unidad, incluso en la desesperación. El hombre retrocedió, la situación cambiando rápidamente, ya no podíamos permitir que la oscuridad nos tragara. El futuro se volvía cada vez más incierto y el eco de la historia resonaba en nuestras venas. En ese instante, comprendí que no solo luchábamos por sobrevivir, sino por sanar. La luz que buscábamos podría estar en la fuerza de nuestra conexión. Sin previo aviso, una explosión distante resonó nuevamente, esta vez más cerca. Un nuevo grito, una nueva ola de terror, llenando la sala con un grito colectivo. La lucha por la seguridad, la esperanza de un nuevo amanecer, se tornaba más urgente. No podemos quedarnos aquí sentados, grité. Necesitamos un plan, pero lo que jamás imaginé, fue que aquella noche se convertiría en el principio de un viaje al corazón humano, donde la lucha por encontrar la luz se entrelazaría con la determinación de enfrentar la oscuridad que siempre había estado al acecho. Cada uno de nosotros sostenía un papel en este escenario, y a pesar del horror, había una chispa de esperanza que ardía dentro de los corazones, lista para avivarse. El destino se desgajaba de nuevo, y mientras avanzábamos hacia un futuro incierto, la realidad comenzaba a sonar más inquietante que cualquier otra historia que hubiésemos vivido. El niño, el hombre y el eco de nuestras decisiones, nos esperarían en la penumbra. El aire estaba cargado de un terror inminente, y un sudor frío perlaba mis sienes a medida que el sonido de los gritos se desvanecía en la distancia. La sala, iluminada solo por la luz tenue de una lámpara defectuosa, se había convertido en un refugio de emociones crudas, un espacio donde el miedo y la determinación se entrelazaban en un abrazo desesperado. La mirada de Grego seguía fija en el hombre tembloroso, sus ojos grandes y asustados clamaban por protección. Déjenme hablar, dijo el hombre que había irrumpido, tratando de recuperar su aliento, pero su voz estaba rota por el pánico. La ciudad está en caos, llevan días en la calle. No sé si todos tienen una salida, mis pensamientos se amontonaban en mi mente como un barajo desordenado. ¿Por qué el mundo había cambiado tanto? ¿Hasta dónde nos llevaría esta noche de horror? Mientras una sensación de impotencia se instalaba en mi pecho, la imagen de mi hija, Sofía, me invadió. Su risa solía llenar mi hogar, pero ahora todo se desmoronaba, como un castillo de naipes al primer soplo del viento. ¿Dónde estaba ella? Sabía que no podía ser parte de esto. No podemos quedarnos aquí, repetí, y las palabras fluyeron como un grito angustiado que sacudió a todos. ¿Qué les parece si nos dividimos? Unos quedan aquí con Grego, mientras otros, no, interrumpió mi esposa. No vamos a exponer a nadie más. Quedémonos juntos. Esa es la única manera de superar esto. Sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo detenerme. Ella siempre había tenido un sentido innato de la unidad, del amor que une a las personas. Pero ahora, ese amor se mezclaba con el miedo, y nunca había estado más claro que estábamos en una encrucijada crítica. La unidad, pensé, reflexionando sobre lo que eso significaba. Me acordé de cómo, incluso en los momentos más oscuros, el amor podía forjar conexiones que trascienden el dolor. ¿Y si el niño, nuestro pequeño Grego, necesitaba esa conexión más que nunca? Acariciar su cabello mientras llora, sostener su mano mientras busca la esperanza en nuestros rostros. La mujer que había abrazado a Grego se acercó y tomó la mano del niño, mirándolo a los ojos. Tienes que ser valiente, Grego. Todos estamos aquí por ti y por nosotros mismos. No estás solo.
Su voz era un recordatorio de que el dolor, aunque intenso, puede ser compartido, y a través de esa acción, la carga se aligeraba, pero la incertidumbre persistía como una sombra, ineludible y al acecho. Con cada nuevo grito en la distancia, el miedo dejaba su marca, y los ecos de recuerdos dolorosos se arrastraban en mi mente. La vida que conocíamos parecía una ilusión, una frontera distante que se desdibujaba mientras el tiempo avanzaba implacable. ¿Y si esto no se detiene? ¿Y si nunca más volvemos a casa?, murmuró Sam, su voz temblorosa. La desesperanza vislumbraba a través de sus ojos, y su genuina angustia resonó en el corazón de todos. No lo sé, respondí, pero debemos encontrar una forma de seguir adelante. Si estos momentos nos han enseñado algo, es que la lucha por lo que queremos nunca se despliega sin sacrificio. Miré a cada uno en la habitación, mi mirada se detuvo en mi esposa, quien sostenía firmemente la mano de Grego, transmitiéndole la calma que la aterrorizaba por dentro. El hombre desquiciado dio un paso al frente, y aunque su rostro seguía enmarcado por la angustia, había un destello en sus ojos. Puedo guiarlos a un espacio seguro en el bosque, lejos de la ciudad, hay un refugio. Estuve ahí, y estaba tranquilo, la idea se deslizó como un destello en medio de la tormenta de nuestros pensamientos. ¿Qué pasa cuando salgamos?, pregunté. ¿A dónde iremos? La oscuridad nos sigue. Las palabras me salieron con un atisbo de desespero. Lo enfrentaremos juntos, dijo mi esposa, y esa afirmación resonó en el ambiente. La fuerza de su voz era como un puente en la tempestad. No tenemos que dirigirnos hacia un futuro de soledad. Podemos hacerlo en comunidad, apoyándonos los unos a los otros. Esa es nuestra verdad, nuestro refugio. De repente, un estruendo retumbó, tan cercano que hizo vibrar las paredes. El hombre se cebó al suelo, y el pánico estalló nuevamente. Pero entre la confusión, una idea comenzó a cristalizar en mi mente. El bosque, repetí en voz baja. Podemos movernos, pero debemos ir juntos. Un paso a la vez, en silencio, tan rápido como podamos. El hombre sabe el camino, pero necesitamos calma. Si nos presentamos como una sola fuerza, quizás derrotemos al caos a medida que avanzamos. ¿Entonces partimos?, preguntó Sam, su voz un eco de alivio y temor. Sí, respondí. Es hora de que encontremos nuestra luz, incluso si está oculta en lo más profundo de la oscuridad. Nos moveremos ahora y no miraremos atrás. Mientras nos preparábamos, sentí un nudo en el estómago. Había en ese instante una sensación de pérdida, pero también una chispa emergente que prometía esperanza. La noche no estaba condenada a ser solo dolor. Esa oscuridad podía ser la cuna del cambio, y entre las luces y las sombras, encontraríamos nuestro camino. Todo el mundo se mantuvo en silencio mientras nos rodeábamos de seguridad, el corazón latiendo a un ritmo frenético. Era el momento decisivo, y mientras asomábamos al mundo exterior, una nueva explosión retumbó en el horizonte, llevándonos al umbral de nuestras posibilidades. Pero no éramos solo nosotros, éramos un faro de resistencia entre las llamas. Así, nos adentrábamos en la penumbra, buscando la chispa que habría de guiarnos. Solos, juntos o en fragmentos, el viaje apenas comenzaba. El aire fresco del exterior me golpeó como un puño, llenándome de una inquietante sensación de vulnerabilidad. Pese a la penumbra, la luna brillaba a través de las nubes como un ojo vigilante en medio del caos que nos rodeaba. A medida que avanzábamos, la tierra crujía bajo nuestros pies y cada sonido parecía amplificarse en la oscuridad. La imagen de mi hija se aferraba firmemente a mis pensamientos, su rostro iluminado de fe inocente era un faro que me guiaba. Estén cerca, susurré, tomando la mano de mi esposa y asegurándome de que Grego se mantuviera entre nosotros. El hombre que había entrado en nuestro refugio nos conducía con precaución, sus pasos eran cautelosos pero seguros. Pero en su mirada había una angustia oculta, como si algo más profundo lo estuviera acechando, y su nerviosismo era contagioso. El camino serpenteaba por entre matorrales y árboles densos. La brisa nocturna arrastraba consigo susurros de la ciudad que dejábamos atrás. Pero a cada paso, una parte de mí dudaba. ¿Estaba realmente llevando a mi familia hacia un refugio mejor o hacia una nueva trampa? Mi corazón latía con desesperación por la respuesta. ¿Cómo está Sofía?, preguntó de repente Grego, con su voz temblorosa y llena de esperanza. Sus ojos, aún llenos de pánico,
buscaban consuelo, y yo sentía el peso de la incertidumbre al no poder ofrecerle la certeza que anhelaba. Ella está bien, le respondí, aunque la tristeza me ahogaba. Está cuidándose. Te lo prometo. Pronto estaremos juntos otra vez. Las palabras se sintieron vacías como una cáscara, pero había algo en la forma en que Grego asintió que me hizo creer que, tal vez, podía sostener un poco de esa esperanza. Nos detuvimos un momento tras una maraña de arbustos. El hombre que nos guiaba giró para mirarnos, los reflejos de la luna jugaban en su rostro y revelaban las marcas de su agotamiento. No estamos lejos del refugio, dijo, su voz apenas un susurro. Pero debemos ser rápidos. Los ruidos se acercan, mi esposa abrazó a Grego más cerca, su expresión cargada de lucha mientras le sonreía con toda la fe que podía reunir. Pero yo podía ver en sus ojos la devastación que la rodeaba. Era un recordatorio constante de lo que estaba en juego, de lo que habíamos perdido y de lo que aún teníamos que proteger. Comenzamos a movernos nuevamente, y unos instantes después, el sonido de pasos resonó en el fondo, cerca pero aún distantes. Fue un recordatorio escalofriante de que no podíamos permitirnos detenernos, que la oscuridad estaba ahí para devorarnos. Sin embargo, la idea del refugio empezaba a tomar una forma tangible en mis pensamientos. Cuán irónico era que, en medio de la angustia, un destello de voluntad surgiera en mí, un anhelo por encontrar un lugar donde fuéramos no solo sobrevivientes, sino una familia completa nuevamente. Mientras cruzábamos un claro, mis pensamientos volaron de regreso a los días de verano, cuando yo y Sofía correteábamos por el parque, riendo, disfrutando de los pequeños placeres. La risa de mi hija había sido como una luz, iluminando los rincones más oscuros de mi vida. Ahora, esa luz parecía ser un rescate en medio del horror. Pero en el fondo de mi corazón, una pregunta nauseabunda persistía: ¿sería capaz de mantener a mi familia unida a través de esta pesadilla? De repente, un grito rompió el aire. Provenía del camino obstruido detrás de nosotros. El hombre se detuvo en seco, y el terror que lo invadió fue evidente. «Deben correr, ahora», gritó, mostrando urgencia mientras gesticulaba hacia adelante. El miedo erizó los cabellos de mi nuca y sentí mi corazón retardarse. «¿Dónde?», balbuceé, pero el pánico en su gesticulación era claro. Acelerando el paso, comenzamos a correr, saltando sobre raíces y piedras mientras nuestras respiraciones se convertían en jadeos entrecortados. El sonido de los gritos tomaba forma a nuestras espaldas, era una presencia oscura tras nosotros, había tantos pensamientos ribeteando por nuestra mente que la atmósfera se transformó en confusión pura. Podía sentir cómo la desesperación se mezclaba con la ansiedad. ¿Llegaríamos a un lugar seguro? Los recuerdos de mi hija seguían bailando en mi mente como fantasmas que me susurraban más promesas de amor, mientras más nos alejábamos de lo que había sido nuestra vida. Una combinación de realidad y esperanza se instalaba en mi pecho. Nos encontraríamos en la penumbra, o caeríamos, pero no permitiría que Grego, ni mi esposa, fueran devorados por la negrura. Un tropiezo en la oscuridad hizo que me detuviera. Miré hacia atrás, y el pánico se estrelló contra mi pecho. Sombras emergían entre los árboles, figuras que se lanzaban hacia nosotros. «Sigan corriendo», grité, apenas consciente de mi propia voz, llena de una urgencia que era más un grito del alma que una orden. En ese momento, mientras todo se desmoronaba a nuestro alrededor, un grito resonó más fuerte que nunca, era el llamado de un niño, un eco desgarrador que me hizo detenerme en seco. Grego se había soltado de mi mano y había regresado. Su acre en peligro, luchaba por ayudar a otro niño que estaba tirado en el suelo, asustado y llorando. El mundo se detuvo. Mi corazón se detuvo. «Grego», grité, pero fue como si me hubiesen atado a una roca. ¿Cómo podía comenzar a pensar en el peligro, en la oscuridad acechante? ¿Podía tomar su decisión en este instante crucial y arrastrarlo de regreso? Cada segundo era una eternidad mientras la sombra se acercaba. Me encontré inmóvil, un hombre desgarrado entre lo que proteger y lo que temer. Pero al fijar la vista en los ojos del niño asustado y en la sincera valentía de Grego, algo dentro de mí se encendió. Al final, tal vez la luz podía surgir de lo más oscuro, y esta batalla no era solo por nosotros, sino por un futuro. «Sofía», murmuré, como un mantra, «donde estés, cuida de nosotros».
El grito del niño resonaba en mis oídos como un eco desesperado de la inocencia perdida, y en ese instante, todas mis preocupaciones parecieron desvanecerse. El tiempo se estiró, y la imagen de Grego, con su pequeño cuerpo inclinado hacia el niño, despertó en mí una lucha interna feroz. Debería dejar que su bondad lo guiara, arriesgando nuestra propia seguridad, o arrastrarlo de regreso a la oscuridad, donde no sabíamos que lo esperaba. La sombra se acercaba más, y podía sentir su aliento gélido en la nuca, un recordatorio de que la humanidad se desmoronaba a nuestro alrededor, pero en ese momento, el brillo en los ojos de Grego me habló más que 1000 palabras. Esa determinación pura, ese deseo sincero de ayudar, era un faro en la tormenta. Era como si Sofía me estuviera llamando desde un lugar más allá, instándome a actuar con valentía y compasión. Solo un momento, murmuré, sintiendo que mi propio corazón palpitaba en sincronía con el caos. Di un paso hacia adelante y, a pesar del pánico que ardía en mis venas, me acerqué a Grego. Vamos, ayúdame, le dije, tratando de transmitirle seguridad, aunque cada palabra sonara vacía en mi propio corazón. Grego me miró, y en su mirada, vi la fe inquebrantable que los niños tienen en los adultos. Pero él tiene miedo, replicó simplemente, sus manos extendidas hacia el niño caído, mientras las sombras se movían cada vez más cerca. Esa fe, esa pureza, eran lo único que teníamos en un mundo sumido en la oscuridad. Está bien, dije, sintiendo como la decisión comenzaba a formarse en mí. Nos arriesgaríamos por otro. Cogería la mano del niño asustado y juntos encontraríamos el camino. Tienes razón, Grego. Debemos ayudarlo. El niño lloraba incontrolablemente, pero cuando vio que estábamos aquí, su angustia pareció dar paso a un rayo de esperanza. Era un cambio imperceptible, pero vi cómo su mirada se iluminaba por un segundo, y fue suficiente para darme fuerzas. Nos acercamos y, mientras lo levantábamos del suelo, la presión del tiempo y la oscuridad parecía disiparse por un instante. Sin embargo, la sombra estaba ya al acecho, y en un parpadeo, el ambiente se tornó aún más amenazante. El hombre que nos había guiado estaba de pie, tembloroso, observando con ojos desbordantes de miedo. Ya no hay tiempo. Corran, gritó, implorando con una mezcla de pavor y determinación. Grego y yo miramos al niño. Tenía quizás 5 años, su rostro sucio y marcado por lágrimas, pero la lucha por mantenerlo a salvo se encendió en mi pecho como un fuego renovado. No podríamos dejarlo atrás. Si no corremos ahora, ellos nos atraparán a todos, le dije a Grego, mientras con una mano tomaba al niño y con la otra aferraba la de mi hijo. Confía en mí, por favor. Con el niño entre nosotros, la unidad de 4 se formó en un instante, y nos lanzamos hacia adelante, cada paso cebando un nuevo latido de esperanza en medio del ruido abrumador. Las sombras parecían cansar sus pasos, incapaces de igualar nuestra voluntad. Éramos fuerza en medio de la noche. La escena a nuestro alrededor fue caótica, risas y llantos conviviendo en un eco de la humanidad perdida, pero la promesa de un futuro esperanzador iluminaba nuestro camino. A medida que corríamos, los ecos de mi esposa y su mirada se mantenían en mi mente. Sentí su valentía, su amor insustituible guiando nuestras decisiones. Dimos vuelta tras vuelta, percatándome, a medida que el arbusto se hacía más espeso, que el hombre que nos había estado guiando había desaparecido. Le miré a Gregory, que seguía aferrando la mano del niño con fuerza. ¿Dónde está? Deberíamos volver. No, fue su respuesta instantánea. Debemos seguir. Él también quiere vivir. Esa convicción, esa claridad en su voz, resonó en mí como un canto. Era un recordatorio de que la esperanza podía florecer incluso en la desolación. Nos adentramos más en la penumbra, una neblina de incertidumbre nos envolvía, y a cada paso que dábamos, el rastro de nuestro pasado se desvanecía. Pero la presencia del niño en nuestro refugio se hacía firme, y sus ojos reflejaban una fe que me era familiar, evocando la imagen de Sofía una vez más. ¿Cuál es tu nombre?, le pregunté al pequeño en un intento por encontrar un hilo de conexión en medio del caos. Estaba ansioso por escuchar una respuesta que me sacudiera de la desesperación. David, dijo con una voz apenas audible. Su tembloroso susurro parecía llevar el peso del mundo, pero había en él una chispa de resistencia que estaba dispuesta a encender el fuego del deseo de vivir. David, repetí, sintiendo como el nombre me abría puertas en mi mente, una conexión de espíritu. Eres valiente,
como mi amigo Grego. Juntos saldremos de esto. Con nuestros corazones latiendo como uno solo, nos movimos más rápido, la negrura parecía replegarse ante nuestra resistencia. Y fue entonces cuando, de repente, el distintivo sonido de un rugido resonó a nuestro alrededor, un grito desgarrador que surgió desde un costado. Instintivamente, me giré para observar. Un grupo de figuras emergió entre la maleza, y su presencia nos golpeó con una ola helada de terror. Cada rostro escondía un deseo de acechar, de cazar y, en ese momento, comprendí que la carrera no era solo por la esperanza, era por nuestra vida. «Corran», grité, mientras el eco de David chorreaba tras de mí. La certeza llegó inundándome, esta lucha no era ni por mí, ni por Grego, ni por David. Era por Sofía y por el futuro que aún brillaba en mis pensamientos, donde su risa aún iluminaba mis noches más oscuras. Esa luz, esa esencia de amor, no podría ser extinguida tan fácilmente. «Vas a estar bien, Sofía», susurré a medida que nos adentrábamos en la oscuridad, el eco de nuestros latidos resonando como un canto valiente en medio del abismo. El refugio que encontramos no era el mismo que imaginamos, ni el que buscábamos. Un claro en medio del bosque, rodeado de árboles frondosos que parecían vigilar nuestra llegada. La tensión en el aire era palpable, pero al menos estábamos juntos. Nos habíamos refugiado en un mundo nuevo, aunque aún golpeados por la tormenta del pasado. Mientras respirábamos en ese rincón de paz, el sonido de la naturaleza se alzó como un susurro aliviador. Las hojas crujían suavemente bajo nuestros pies, y la luna brillaba, desnudando nuestro dolor con su luz plateada. Miré a mi alrededor, Grego se aferraba a la mano de David, mientras mi esposa y la mujer que había perdido a su hijo comenzaban a formar un vínculo en silencio. Era un momento de conexión que urgía por abrirse, de aceptación inevitable. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Grego, su voz un eco de la incertidumbre que nos envolvía. Una pregunta sencilla que resonaba en el aire como un estallido, recordándome que aún había un camino por recorrer. La verdad es que a veces, cuando crees haber tocado fondo, el suelo se desploma aún más. «No lo sé, cariño», respondí, sintiendo como mi propia vulnerabilidad se entrelazaba con la de los demás. «Pero tenemos que buscar la manera de construir algo nuevo. Un nuevo comienzo». La mujer, aún con lágrimas en los ojos, se acercó y miró a su hijo y a nosotros. «Tal vez necesitemos compartir lo que hemos pasado. A veces, el dolor puede unirse a través de la empatía y la comprensión. Puede ser la clave para sanar», dijo su voz temblorosa pero decidida. Al contemplar su mirada, vi el paralelismo entre nuestro sufrimiento y el suyo. La unión de dos almas marcadas por la pérdida. «Entonces, hablemos», propuse, sintiendo que la idea comenzaba a tomar forma. «No podemos seguir aislados en el silencio, necesitamos abrir nuestras heridas para encontrar la luz nuevamente. Esta noche no solo hemos sobrevivido, hemos encontrado compañía en el dolor». Así, lentas y entrelazadas, las historias fluyeron. Hablamos de nuestros miedos más profundos, del dolor que llevábamos en el pecho como una carga, de los seres queridos que habíamos perdido y los momentos que creímos nunca volverían. Como si, en ese acto de compartir, la oscuridad comenzara a desvanecerse, dando paso a chispas de sanación. El corazón de la habitación palpitaba con cada confesión, había risas y llantos, pero lo más importante, era un espacio donde el amor y la solidaridad brotaban como flores en medio de las piedras. Sam, rodeada de niños, tomó la mano de David y, juguetonamente, dejó que sus risas iluminaran el lugar. Era como si el peso del mundo comenzara a desmoronarse con cada sonrisa, cada mirada. De pronto, un temblor recorrió la tierra bajo nuestros pies. El suelo vibró con un sonido ominoso. Nuevos ecos de la realidad reaparecieron de forma abrupta, recordándonos que no estábamos fuera de peligro. Pero, a diferencia de antes, ahora era distinto. Nos teníamos los unos a los otros. «Esto no ha terminado», me dije con firmeza, escuchando a mi corazón narrar una historia de lucha colectiva. «Pero juntos podemos enfrentar lo que venga. Somos más fuertes, y nuestra luz nos guiará de regreso a casa». Mientras el miedo intentaba aferrarse a nuestra realidad, al mirar a Grego al lado de David, un destello de esperanza surgió de sus ojos. En mi interior, comprendí que quizás siempre estuvo allí, una pequeña brasa de fe latente aguardando el momento propicio para encenderse. Y ahora, en medio del caos, comenzaba a arder.
veamos qué encontraremos en la oscuridad, susurré, sintiendo cómo la resiliencia comenzaba a modelar nuestro destino. La vida, aunque dura, nos ofrecía un nuevo camino en conjunto, uno donde las cicatrices eran parte de la historia, pero no el final. Estando todos juntos, tomados de las manos, sentimos que una presencia más allá de nosotros comenzaba a florecer. Yo sabía que el amor podría ser nuestro refugio. En la penumbra, encontré el verdadero significado de la familia, no solo era la sangre que corría por nuestras venas, sino la unión de nuestras almas, entrelazadas en un mismo viaje, ardiendo con la misma luz en medio de la noche, y entonces, alzando mis ojos hacia el cielo estrellado, supe que aunque la tormenta siempre regresara, la verdadera batalla era encontrar consuelo en cada fuente de luz que habíamos encendido juntos. La vida siempre estaba en movimiento, los ciclos de oscuridad caerían, pero las luces en nuestra historia jamás se extinguirían. Recuerden, amigos, murmuré con la voz templada, cuando todo se vea perdido, aún en los escondites más oscuros de nuestra existencia, siempre habrá un amanecer, y nosotros lo encontraremos juntos. Porque el amor, en su esencia, siempre será nuestra mayor victoria, y en ese instante, juntos, nos prometimos compartir no solo el dolor, sino también la esperanza, y con cada palabra, cada risa y cada lágrima, encendimos la verdad que nos unía. Así, en un susurro, una nueva historia comenzó a tejerse, una donde la luz siempre triunfaría sobre la oscuridad.